Bienvenido a El Gocho Oficial. Síganos en nuestras redes, dele a la campanita. Saludos. Este día es de esos que se ponen interesantes cuando observamos que aparece un segundo fallecido por la coñaza que repartieron en Tocuyito hace 2 noches. Fíjese que el mensaje que logran enviar los familiares dice que en la penal mínima de Carabobo, los señores mayor Luis Landaeta, alias Fausto, que es el oficial jefe en general, el mayor Junior Ramírez, director general de Seguridad y Custodia Penitenciario, el subdirector del penal Larry Aguiar, varios escoltas y custodios se metieron a los pabellones y le cayeron a golpes, batazos, patadas, cachetadas, le ramparon el cabello y las cejas y les dibujaban una F de Fausto en la cabeza con la máquina de afeitar a una gran parte de la población de reclusos, presos políticos y presos normales oficiales. La única excusa era que no estaban debidamente afeitados con el corte de cabello rapado, y otro porque tenía un rosario y otro porque ellos sospechaban que tenían celular, y las golpizas fueron brutales. Los reclusos están todos con signos y marcas de los golpes y las torturas en el centro de reclusión de hombres nuevo de Carabobo. Y que es lo interesante, que de esa coñaza ayer apareció el primer fallecido, pero hoy aparece reportado el segundo fallecido, y las notas que se publican en Venezuela dicen que es porque no hay condiciones de sanidad para los presos. ¿Qué coño es condiciones de sanidad? Si lo muelen a coñazos, usted puede tener la clínica Mayo de Rochester a la salida de la cárcel, pero si los van a moler a coñazos, eso es inaudito. Hay que recordarle a este infeliz Larry DeBoe, quien dice ser el actual fiscal, mire, peluche, no puedes permitir que te maten la gente a coñazo, porque no te puedes ir liso. Y una cosa es que hoy seas la ficha de la huérfana para dirigir ese nido de excremento que conducía el turco Tarek William Saab. Y otra cosa es que usted no puede permitir que esta gente haga de las suyas. También hay que recordarle a este sarnoso del Conde del Furrial, que es el ministro del Interior, del cual dependen las cárceles, porque allá hay un ministro de cárcel, pero en el fondo eso es un problema, porque una cosa es que tú manejes la cárcel y otra cosa es que el funcionario que le cae a coñazo a la gente depende del Ministerio de Interior o dependen del Ministerio de la Defensa. Así que creo que era importante anunciar esto el día de hoy. La otra nota que yo creo que era importante tocar el día de hoy es que pasado mañana comienza la mesa de trabajo. No es una mesa de negociación, no es una mesa de diálogo, ¿ok? No es la reunión célebre que tenía Jimmy Carter con la mesa de negociación antes del referéndum revocatorio, ¿no, señor? Aquí hay es una mesa de trabajo convocada por las Águilas, donde van a haber 2 pandillas, una pandilla que es la pandilla del Colotordó, que tiene 10 ratas, y una pandilla de la señora Dinora, que tiene un poco de bichos despreciables. ¿Ok? Uno. Lo otro, en la mesa de Dinora solo están convocados 2 agrupaciones. La pandilla de Borges, que es Primero Justicia, y la pandilla del infeliz aquel espía cubano que ahora vive en el barrio de Salamanca, que le metieron 4 peluches. ¿Qué va a pasar?
no sé. Ahora, lo importante es, a saber, es quiénes son los 10 peludos que van a ir del lado rojo. Porque, por lo visto, ni la pandilla de Mario Silva ni de la peluda, María Iris, yo no creo que los inviten a esa mesa. Vamos a ver quién se presenta. Pero yo creo que las águilas no van a permitir que hayan revoltosos y que vengan bichos a sabotear. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los militares que van a estar? Ameliach, va a estar el ágrafo de Pedro Hermés Corbatica Luis Huitón Carreño y van a ver pájaros que representan al hombre del barrio Riberas del Torbes, que conduce la tarea en el Táchira. ¿Quiénes son los que van a estar representando el lado rojo? Porque hay un poco de bichos expuestos, pero muchos de ellos quieren estar ahí porque todo el mundo quiere ver cuál es la tarea que están trayendo los americanos. También es importante indicar que, insisto, hay mucha gente que está hablando de la conducción de Dinora y que van a cambiar a Delcy para poner a Dinora. Yo creo que eso no es así. Ahí lo importante es que el Colotordoc representa una realidad de derecho y Dinora representa otra realidad de derecho. No soy abogado, ok, yo lo que voy a dar es mi opinión. Por ejemplo, en términos de derecho, Dinora representa Citgo y el oro de Inglaterra, porque eso fue, y inclusive, no sé si, Monómeros Petro se lo devolvió a estos sarnosos. O sea que Petro lo tiene hoy, digo, que Pequiven y Monómeros los maneja el Mocho Sedaví. Pero vuelvo, Dinora es la que va a firmar lo que haya que firmar con Citgo y con el oro de Inglaterra. Y al ser reconocida por el Colotordoc puede firmar los otros documentos de ley, esos que están aprobando. Y eso es lo que importa. Hoy en Venezuela tenemos que tener claro y qué importa lo que diga la ONU y qué importa lo que diga la OEA. Si en los últimos 27 años lo que han hecho es complacer a los comunistas, a los rusos, a los chinos, a los castristas cubanos, a los iraníes, entonces poco de pecueca. ¿Qué importa lo que diga sobre Venezuela la ONU y la OEA? En 27 años no dijeron, no arrimaron nada para el mingo y el que vino a resolver el tema fue el Catire. Por lo tanto, quien tiene algo que decidir es la Casa Blanca, el Gabinete de Ministros y las Cortes Federales Americanas. Así de triste. Y insisto, no soy abogado. No me interesan todos esos argumentos que no sé qué vaina, que los lapsos vencidos. Bullshit, eso es pura paja. Venezuela es un país donde tiene que llenarse de normas, de reglas de juego. Venezuela es un casino y ¿qué es lo importante? Que en todo casino hay un viejo proverbio que dice la casa pierde y se ríe. ¿Y quién es la casa? El Catire. El Catire nos quitó a Nicole y la desdentada y los castristas cubanos y puso en checa todo este poco bicho. Y el que no quiso los agarraron de aquí con unos arpones. Y gracias a eso es que hoy podemos ver un pequeño faro al final del túnel. ¿Y qué es el faro que buscamos los venezolanos? Hay mucha gente que dice, es que queremos volver a la democracia. El tema venezolano no es un problema de democracia. Democracia es el método por el cual se eligen las autoridades, pero en Venezuela se han elegido democráticamente autoridades desde el año 98 hasta el día de hoy. ¿Y qué ha pasado? Hemos ganado y nos han burlado. Hemos ganado y no hemos cobrado. Hemos ganado y nos han traicionado. Entonces,
¿El problema venezolano es democracia o queremos recuperar la república? Esa es mi insistencia y sigo. Entonces, en las dos pandillas, en los 10 y 10, hay unas cosas que va a firmar Dinora, que ella es la que tiene la autoritas, o es el que tiene el reconocimiento del Departamento de Estado para todo efecto práctico, y en otro lado está la pandilla del Colotordo, que tiene otro reconocimiento del gobierno americano para que firme otras cosas, y en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Fusionando las dos pandillas para que de ese cuerpo se puedan firmar los compromisos que se tengan que firmar a nombre de la República, que ahí están representadas las dos pandillas. Ese, para mí, es la primera razón de la mesa de trabajo. Segundo, esta vez, a diferencia de otras negociaciones donde llegaba el rata del Colotordoc y le daba 4 coñazos a la mesa y se sacaba la mondada del negro del guasá y se la pasaba a todo el mundo de pintalabio por la jeta y se tenía uno que quedar callado. Eso se acabó. Eso se acabó. Porque ahora el Colotordoc no tiene con qué pasarle el pintalabio a nadie. Dinora tampoco. Pero tienen que jugar y hacer caso. También es importante ilustrar que en medio de esa jugada, ahí va a haber un árbitro, un John Smith. Por cierto, hoy la noticia que aparece es que ya sabemos quién va a ser uno de los John Smith que van a tener mando en Venezuela en los próximos días. Y es el señor John Wharton. Y yo no creo que el señor John Wharton vaya a Venezuela a encargarse de ser el árbitro de la mesa de trabajo. Ese no es trabajo para ese Guaymaro. Ese no viene a ser árbitro de esa vaina. Ese tipo viene para el big game, el big picture, que es lo que me dice mi olfato, y yo puedo estar equivocado como me equivoco en muchas cosas. Pero, insisto, si algo tenemos que tener presente, muchas gracias al señor Franklin Aperos por su enorme aporte y Dios se lo multiplique en mucha salud y prosperidad. Dice, ajá, Gochito, vamos a ver ese 1 de agosto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, insisto, el 1 de agosto van a pasar muchas cosas, pero yo creo que nosotros, no sé, tiene uno los pantaloncitos largos para poder opinar. Y yo voy a seguir opinando. Algunas veces uno las ve, pero lo que no podemos permitirnos es que vayamos a repetir los argumentos de una cantidad de piratas de la sabana que pretenden decir que si dice Hansa Malik, eso va a ser tareas dirigidas o tareas divertidas. Sigo. Pero mire el perfil para poder analizar. Dice por aquí, el señor John Wharton, quien lo traen para dirigir el juego en Venezuela, yo creo que se viene a dirigir es este señor. ¿Ok? El señor John Wharton es un mayor general del ejército americano. ¿Ok? Y dice, John ha servido a los Estados Unidos durante más de 3 décadas, retirándose como mayor general del ejército americano. Posee una amplia experiencia en liderazgo, tecnología, innovación, logística. Actualmente asesora a numerosas empresas y organizaciones tecnológicas, tanto del sector público como el privado. Su trabajo se centra en la seguridad nacional y aceleración tecnológica en apoyo de las prioridades nacionales y la seguridad interna. También es socio de One Defense, una organización surgida de la Oficina del Secretario de Guerra como una iniciativa de seguridad nacional para una nueva generación y fomentar una comunidad práctica ampliada
en innovación tecnológica de defensa que incorpore a las partes interesadas del Departamento de Guerra, la industria de defensa tradicional y las comunidades de startups, capital de riesgo y la comunidad de investigación académica. Su cargo más reciente fue el de comandante general del Comando de Investigación y Desarrollo e Ingeniería del Ejército de los Estados Unidos. Y fíjense, ¿cuál es el plan que se está desarrollando en Venezuela? El plan del ejército, el ADP 3-7. ¿Y a quién está mandando a que dirija el plan? Porque el general Jarrett vino para la coyuntura de los terremotos. Pero ahora viene este pájaro que juega en otra liga para hacer otra tarea. Dice, su cargo más reciente fue comandante de investigación del ejército en Aberdeen Proving Ground de Maryland. Allí dirigió a 13.800 científicos e ingenieros y además dirigía 100 ubicaciones en todo el mundo, controlando el 75% del presupuesto de investigación y desarrollo del ejército. Entre las organizaciones subordinadas se encontraban el Laboratorio de Investigación del Ejército en Adelphi, Maryland, 5 centros de investigación y desarrollo de ingeniería del Ejército de armamento, el Arsenal Picatinny en New Jersey, aviación y misiles en el Arsenal Redstone de Alabama, comunicaciones y electrónica en Aberdeen Proving Ground de Maryland, apoyo al soldado en Natick, Massachusetts, tanques y automoción en Warren, Michigan, así como el Centro Químico y Biológico de Edgewood en Maryland. Durante su gestión ganó y dirigió 5 de los 7 institutos nacionales de investigación manufacturera del presidente de los Estados Unidos, un programa para estimular la economía nacional mediante el rápido desarrollo y transferencia de tecnología. También elaboró hojas de ruta estratégicas de cooperación en ciencia y tecnología para numerosos países y dirigió programas de ciencia, tecnología y educación para el ejército. Bueno, además comandó unidades en Afganistán, en Irak, Kuwait, Corea y en el Sinaí. Es licenciado de la Academia Militar de West Point. Posee además una maestría en seguridad nacional en el Naval War College de Newport, Rhode Island, en la Escuela de Guerra Naval de la Armada Americana. Y también ha sido investigador visitante senior del Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales y de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington. Es asesor senior del programa de aceleración de tecnología de seguridad nacional, donde brinda a los líderes de la nación conocimiento especializado sobre ciencia, tecnología, investigación e innovación. Fíjese, ¿qué es lo interesante de este señor? Primero, vuelvo al tema, porque hay gente que quiere ver el problema venezolano como el problema de los venezolanos. No, el problema venezolano es la posguerra venezolana. Lo que pasa es que esa posguerra se peleó en 2 horas, con un herido y con el éxito total. Pero el tratamiento es de guerra. Y fíjense que están trayendo a un tipo que estuvo en el proceso de la guerra, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, donde se cometieron tremendas cagadas, donde la forma de ver el juego les falló, esa es la realidad. Ganaron la guerra militar, pero perdieron la guerra porque no tuvieron éxito al final. Entonces están trayendo un tipo que tiene experiencia en esos sitios, de cómo fueron los procesos, dónde se peló bolas, qué se pudo haber hecho mejor. Y yo le apuesto que este tipo es de los aportantes al plan de posguerra, que es el que se está desarrollando en Venezuela. Pero también es importante observar que este sujeto que habla de innovación, tecnología, invención, investigación y desarrollo de productos, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Bueno, Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Y en ese 1 millón de kilómetros cuadrados hay que cuidarlos. Y a partir del 1 de agosto, yo no sé si las Fuerzas Armadas como las conocíamos seguirán o será una sola fuerza que tenga aviones y que tenga algunas embarcaciones, pero es una sola fuerza de tierra.
No sabemos si ese componente que se llama la Guardia Nacional va a permanecer como tal o lo transforman solamente en una policía civil. No sé, muchas cosas pueden pasar, pero lo que no podemos perder de vista es que el territorio tiene que ser cuidado y que además para darle cobertura y soberanía a ese territorio hay que disponer de unas armas. La pregunta que tenemos que hacernos es, con lo mal que están las Fuerzas Armadas hoy, que no tienen equipamiento, que lo que tenían lo destruyeron y que lo poco que les queda es un mugrero de basura rusa y de basura china. Y cuando observamos que en Colombia se está desarrollando un teatro de guerra, en Colombia están dándose bala, en el departamento del Cauca, en Norte Santander, Norte Santander, en la zona Zulia de Norte Santander, eso es para arriba, va a Puerto Santander, para allá paralelo a la Fría, eso es al sur del, de la zona de Casigua, de donde está el Catatumbo colombiano. Entonces, y ahí los bandoleros están atacando con drones artillados. Entonces, en Venezuela hay que rearmar el aparato de defensa venezolano y eso requiere innovación y requiere inversión. Y la pregunta, ¿vamos a volver a comprar F-16? ¿Para qué? No le hicimos mantenimiento. Vamos a volver a comprar Sukhoi, ni de coña. Vamos a comprar, ¿qué? Vamos a comprar más tucanos brasileros, vamos a agarrar broncos viejos, vamos a reparar lo que tenemos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, si alguien sabe cómo darle profundidad a la necesidad logística de las Fuerzas Armadas, es este John Wharton. Por eso es que yo digo que él no va a ser el director de la mesa de tareas dirigidas. No, ese tiene un juego más grande, porque fíjese que esta semana están a una semana para la toma de posesión del presidente de Colombia, una semana y pico, y es muchos sitios por donde están dándose bala en Colombia. Y el presidente agarró y se puso las bolas de torero y dijo que iba a asumir el mando en Cali. En Cali, donde el alcalde es un ñángara comunista. En Cali, de donde salió la línea, que fue la banda de fascinerosos que le hizo la vida de cuadrito a Duque y Duque se dejó mirar el gorro. Allá es donde se va a inaugurar, donde se va a juramentar a Abelardo. Entonces, en el momento en que comience ese batiburrillo que se va a desarrollar en Colombia, que ya está funcionando, en Venezuela hay cosas que van a suceder. Y casualmente este pájaro es el que va a designar, uno, cuáles son los equipos que se van a comprar. Dos, si se los vamos a comprar a los ucranianos. Tres, si se va a hacer una invitación al talento venezolano para desarrollar drones. Porque hay mucho carajito en Venezuela que sabe de esa vaina. Entonces, esa avenida de John Wharton, eso apenas empieza. Y cuando vemos a unos opinadores que dicen que este carajo vino a asegurar la tercera fase, que es la fase electoral, usted le ve a este carajo cara de que es el que se va a encargar de montar la fase electoral, coño, vale. Definitivamente tenemos demasiado carajo hablando huevonada. Usted me disculpa, pero yo no veo, o sea, leyendo el perfil, ¿usted cree que en el perfil, es más, tenía más perfil conciliador para el tema electoral el general Kevin Jarrett que John Wharton? Este es un guerrero, pero este lo que es un implementador de sistemas. Y yo veo a este hombre más en esa causa, porque es un científico. Entonces yo veo al hombre es jugando en esa liga. O sea, el que está diciendo que es la tercera fase, bullshit, eso es mentira. En Venezuela, el secretario de Estado planteó 3 fases, pero es que todavía se están haciendo actividades que pertenecen a la fase 1. Hay algunas actividades de la fase 2, pero la fase 3, que es el calendario electoral, una cosa es que salga el desagradecido
preso político que está en la calle gracias a Trump, pero que se fue a faltar el respeto a decirle pelucón, ok, el maracuchito este. Y una cosa es que ese sujeto diga que de la mesa de trabajo tiene que salir un calendario electoral. Eso no es parte de la mesa. Eso pudiera ser algo a discutir, pero ¿quién dijo que la solución final de esa vaina es el calendario? Si el calendario te lo pueden dar dentro de 2 años. Insisto, en Venezuela hay que tener institucionalidad. Tienen que restablecerse instituciones. Y parte de las instituciones que hay que restablecer en Venezuela es la seguridad personal. Y la seguridad personal pasa por limpiar policías y por limpiar la guardia y limpiar el CONAJ y limpiar todo ese mugrero y los milancianos. Hay una cantidad de vainas por limpiar. Y además hay que rearmar y hay que reentrenar y hay que establecer cuáles son las escuelas y cuáles son los programas de adiestramiento. Entonces, no nos caigamos a mentiras, pero también hay un potencial de negocio en Venezuela, ya que somos un gran factor de petróleo y petroquímico. Acuérdense que en Venezuela había una fábrica de explosivos que era de Cabin. Bueno, nosotros no sabemos si este pájaro viene para reflotar la fábrica de explosivos, porque explosivos es lo que hacen falta. Por ejemplo, en Venezuela hay acero, hay aluminio y se puede traer lo que falte para hacer latón. Y en Venezuela hay suficientes ingredientes para montar una fábrica de municiones, de granadas y de municiones. Porque en Colombia viene un chicharrón, en Ecuador están en un chicharrón, en Perú viene un chicharrón y yo creo que el sitio para montar la fábrica más barata de proyectiles es en Venezuela. En Venezuela hay una fábrica que todavía funciona, que era la fábrica de Cabim para hacer munición de FAL, de 7.62. Y en Venezuela había fábrica de munición de 9 milímetros, porque yo utilicé munición 9 milímetros Cabim. Entonces, solamente teniendo esos dos troqueles, hay razones para producir munición. Porque ¿cuál es el problema que tenemos en Venezuela ahora? Que se pusieron a comprar ese mugrero de fusiles rusos, pero nunca se trajeron la fábrica. La fábrica creo que los rusos la vendieron 3 veces y 3 veces los bandidos chavistas se cogieron la plata de la fábrica y no la montaron. Y la única fábrica que hay es la fábrica de munición de la vieja. Y la otra, si vamos a tener ese chicharrón que está por venirse, porque hay que darle bala a los pranes, a las pandillas, a la FARC, al ELN, a la Marquetalia, a todo ese poco de ratas que le van a pegar una correteada en Colombia, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la farsa del fusil ruso, que no tenemos munición? ¿Y usted cree que los americanos nos van a dejar gastar plata a comprarle munición a Rusia? Sí, toche. O buscamos los FALES, los antiguos fusiles automáticos livianos belgas históricos, donde teníamos el FAL normal, el FAL de culata plegable de paracaidista y el FAL de culata plegable que usaba la Guardia Nacional, que eso es una hermosura de fusil. Con calibre 7 de sentido no, ese es el arma para darle bala a los guerrilleros y a todo ese poco de bandidos. Entonces es muy probable que dentro de las cosas que hay que restablecer es la fábrica de esa munición y buscar los viejos técnicos de Cabim, que eran los que hacían los fusiles y los que le hacían mantenimiento. Porque hay muchos de esos fusiles que están buenecitos. Entonces, ¿qué? Porque, insisto, cuidar el 1.000.000 de kilómetros cuadrados venezolanos es una tarea. Y probablemente este señor es el que viene para poner orden en esa materia. Luego, el otro tema
que yo creo que era importante tocar hoy, es que abrió sus oficinas en Caracas una oficina de cabildeo político que se llama Ballard and Associates. Pero Ballard and Associates es una empresa que es una empresa de cabildeo de Washington, pero que tiene su principal eje en Florida. ¿Y qué es lo importante de esta empresa? Que hay dos fichas de Ballard que están en el gobierno. Pam Bondi, que era la secretaria de Justicia que salió, y Susie Wiles, que es la mujer de más poder en el mundo, que es la Chief of Staff del presidente Trump. Y la señora Susie viene de Ballard. Y Ballard tiene sede en Arabia Saudita, en Nueva York, en Washington, en Miami, en Tel Aviv, y va a abrir o está abriendo una oficina en Caracas. ¿Y a cuál fue el socio que mandaron a manejar el negocio, la oficina que están abriendo en Caracas? Un señor que se llama Scott Wagner. Scott Wagner es un pájaro que era el roommate en jail con el gobernador de Florida, el señor Ron DeSantis, con pinche. Pero además, ese señor Wagner, que es el que viene a ser la cabeza de juego de esa empresa de cabildeo en Caracas, epa, esos tipos tienen cancha, concha y caché y además tienen como 3/4 de ventaja para lo que se necesite hacer. ¿Qué hace esa empresa de cabildeo? Bueno, desde cuadrarle la cita, la negociación, moverle el contrato, lo que hace una empresa de cabildeo, cobrar por tener acceso a contratos, a licitaciones, a negociaciones, a poder que te abran la puerta en la oficina del CEO de Exxon y que te reciban. Porque el cabildeo es una industria. El cabildeo es un acto comercial legal y nosotros de huevones en Venezuela nos clavamos una vaina que se llama la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público que prohíbe el cabildeo. Ah, ¿y cómo se hacen los negocios entonces? Entonces, en vez de registrar el cabildeo formalmente, que usted se registra como cabildero y le pagué a fulano de tal y en Alemania el cabildeo es legal, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo occidental el cabildeo formal es legal, pero en Venezuela no. ¿Y cómo coño crees tú que se van a hacer los negocios con el gobierno? ¿Cómo coño crees tú que se hacen los negocios con el Estado? Si no hay cabildeo formal que queda debidamente registrado, entonces tienes que agarrar y pagarle un sangapurri a un diputado, a un gobernador. Por cierto, vamos a traducir, pagarle un sangapurri a un diputado no es otra cosa que un sancocho de gallina con putas en el río. ¿Ok? Entonces, o reestructuramos el negocio y establecemos que el cabildeo sea algo formal y legal, o seguirá siendo una vaina turbia y oscura y entonces los negocios los harán los peores. Porque si tú, para hacer un negocio con el gobierno, tiene que ser una vaina todo por escondidas, ¿quién es el único Juan sin miedo que hace esa vaina? Un torcido. En cambio, si usted es una empresa formal, dice, no, yo pago mi cabildero y pago la vaina y lo descuento los impuestos y listo. No debe ser. Bueno, Ballard viene a instalarse en Caracas y esos bichos le hacen de todo. Desde la vuelta, la reunión, la diligencia, el acceso a los legisladores, el acceso a los ministros, el acceso a la fábrica, el acceso a las empresas que van a invertir y además el plan de negocio y después la divulgación y el manejo de redes y de avisos, todo el circo de lo que establece una firma de cabildeo. Estos no van a ser ni los primeros ni los últimos. Hay un montón de empresas haciendo cabildeo.
y que es legal. Pero los tipos, o sea, usted puede empezar a hacer el negocio aquí, pero el señor Wagner le termina de cerrar el negocio en Caracas. Interesante. Estamos regresando a lo que tiene que ser el juego. Y el juego es formalizar, dejar de guardar y esconder vainas. Entonces ese era el otro tema. Y hoy hay una, ya va. El caso particular de lo que decía de la coñaza en Tocuyito, pues es muy, todo el tema carcelario venezolano es muy triste, pero sobre todo con los presos políticos y los presos militares es particularmente terrible porque esos no cometieron delitos, eso lo único que hicieron fue opinar, que los muelan a coñazo y los maten, y sobre todo porque Tocuyito es una cárcel para 1.100 presos y hoy en día tiene 2.300. Es decir, tiene un aforo de 209% de su capacidad. ¿Qué tal? Y por eso es que parte de los requerimientos de la mesa de trabajo es cuál va a ser el trato para los presos políticos que todavía no han terminado de soltar y muchos militares que todavía no han terminado de soltar. Entonces, el otro tema que yo creo que era bien importante tocar el día de hoy es que el presidente Trump avisó hoy que está logrando un acuerdo de desarme de todas las facciones armadas que están en la Franja de Gaza. Eso es muy importante dentro del plan de la mesa de paz que se plantearon. ¿Por qué? Porque Trump quiere buscar la paz a toda costa con la gente allá en Gaza y Cisjordania por dos razones. Primero porque, coño, esa gente tiene que producir y algún día hacer algo de provecho. Mire que los palestinos era el grueso, los echados para adelante, era el grueso de los abogados, de los comerciantes que trabajaban en Kuwait. Los palestinos eran una parte importante de los tipos que funcionaban como médicos y como abogados, ingenieros en Arabia Saudita. O sea, hay gente que se consideran palestinos, que en realidad son israelíes árabes, pero se consideran palestinos. Pero esa gente no son unos guerreros, pero esa gente merece tener paz algún día. Y Trump, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo quiero paz como sea. Y entonces hoy se planteó el desarme de todos los grupos para poder parar y que comiencen a reconstruir su vida. Entonces ese mensaje es bien interesante, sobre todo porque dio esa noticia y a quien tenía de visita en Washington, al señor Benjamín Netanyahu. Pero no lo tenía como cualquier visitante, ¿ok? No era cualquier visitante. ¿A quién tenía el señor Trump como invitado especial? Netanyahu. ¿Sabe dónde se estaba hospedando el hombre? En la Blair House. La Blair House es en Venezuela, había una casa presidencial que se llamaba La Viñeta. La Viñeta era una residencia presidencial que estaba en Caracas, que estaba frente al círculo militar al lado del IAEDEN, que después la agarró Maduro y bueno, todo eso lo volvieron mierda. Pero cuando venía un dignatario, la presidencia venezolana lo alojaba en La Viñeta, a menos de que el dignatario se quisiera quedar en la casa del embajador, pero si no tenía una casa recha, ese país se quedaba en la sí, en la viñeta, que era frente al, frente al círculo militar. Bueno,
El equivalente a la viñeta en los Estados Unidos es la Blair House, que es una, es una residencia especial que está pasando la calle de la Casa Blanca. Es más, en la viñeta se quedó Carlos Andrés Pérez invitado por el gobierno del presidente Bush. En la viñeta, el último mandatario venezolano que se quedó en la viñeta fue el señor Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. ¿Se acuerdan cuando lo recibieron en el Congreso? Guaidó le dieron la viñeta, chale bolas. Y ese carajo le pagó con esa cagada a Trump. Él y todo ese poco de bichos de la Asamblea del 2015. Por eso cuando a mí me dicen, no, pero es que tú sabes, que es que Dinora y su pandilla, Trump sospecha de todos. Todos son sospechosos de ser traidores. Todos son sospechosos de ser perras de los demócratas. Todos. Lo que pasa es que las dos pandillas, Trump tiene que jugar con ellos. Claro, el tipo juega con ellos, pero a cada uno le tiene metido una fuca aquí debajo del cuello. Si se mueven, los vuelan. Pero en la Blair House, y me acuerdo, en la Blair House se quedó Guaidó e izaron el pabellón venezolano la última vez que se hizo el pabellón venezolano en la Blair House. Antes de esa fue Carlos Andrés Pérez, porque Caldera no se quedó en la Blair House. Y Ramón Velázquez tampoco se quedó en la Blair House. Octavio Lepage no se quedó en la Blair House. Y el Sambo de Sabaneta ni de coña. Y entonces, ¿quién se quedó en la Blair House esta semana? Netanyahu. Así que no era cualquier caramelo, era este. Por eso es que es muy importante el acuerdo de desarme, porque el acuerdo de desarme se dice con Netanyahu presente. Pero además de eso, lo otro que está sucediendo es que, ¿por qué es importante el desarme en Gaza? Porque los saudíes aceptaron meterse en el chicharrón para bombardear a los iraníes también. Pero ¿qué pasa? Que los saudíes dicen, bueno, coño, Catire, yo me meto en el chicharrón, pero verga, tienes que darle chance a estos muchachos. Tienes que ver cómo coño resuelve ese pedo, pero no podemos seguir dándoles bala ahí. Y eso es lo importante de de ese acuerdo de desarme del día de hoy. La otra nota que creo que era importante tocar es que esta semana, ayer y hoy, individuos de la corporación SpaceX, hay que recordar que SpaceX es la empresa de cohetes de Elon Musk, pero dentro de ese paquete está Starlink, está Neuralink, creo que se llama, y hay otra que es la Boring Company, tiene como 4 empresas, pero Starlink es la de los satélites. Entonces estaban formalizando la relación de negocio en Venezuela. Por supuesto que lo primero que le van a hacer es que le van a decir a Conatel, por aquí que me van a censurar las transmisiones, ni de coña. Pero hay que recordar que una cosa es que ya se esté conversando para formalizar el servicio en Venezuela, pero en Venezuela hay cientos de miles de equipos de Starlink funcionando. ¿Y qué hacía la gente? Los compraba en Estados Unidos, se los llevaba de contrabando, ¿ok? Aceitabas a la guardia en el aeropuerto o a través del puerta a puerta y contratabas el servicio de Starlink por los Estados Unidos y lo pagabas con tu tarjeta americana. O mucha gente compraba Starlink en Colombia, lo pasaba para Venezuela, lo funcionaba en Venezuela, pero lo pagaba en pesos en Colombia. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que ahora muchos de esos servicios
podrán ser contratados en Venezuela y pagaderos en Venezuela, por supuesto pagaderos en dólares, pero a tarifas para Venezuela y inclusive podrán pagarse en bolívares. Bueno, vamos a ver cuál es el manejo financiero porque en eso está trabajando la Secretaría del Tesoro. Entonces eso es muy importante porque decían los expertos en Caracas que a lo mejor no es negocio pagar una conexión de Starlink cuando tú estás en Caracas, Maracay, Valencia, que los servicios de 5G son más rápidos. Sí, pero para el que tiene que moverse por todo el país, no joda. Es mejor tener usted la antena en el carro de Starlink, porque de esa forma usted agarró, se conectó y no tiene que depender de que le revisen las comunicaciones, las ratas del SEBIN, del DIGESIP, nada. Usted contrata su vaina y eso va con el satélite. Y cuando le digan a Elon Musk, mira, es que necesito que me abras la antena tal y el carajo les va a pintar una así, pero del tamaño del cohete ese del, del Starship, tan retoches. Entonces es muy importante, porque en Venezuela lo, quizás el servicio más importante hoy en día es estar comunicado. Entonces, que se pueda formalizar eso va a ser un coñazo. Y además va a forzar a los otros sinvergüenzas de Digitel y de Movistar y de Movilnet y de la CanTV, pongan las pilas, porque estos tipos se los van a tragar con competencia, con precio, con servicio y además sin censura. Por eso es que si algo yo he insistido que los que aspiran a conducir la realidad venezolana es que tienen que hablar de la derogación de la ley resorte de mierda. Eso es una necesidad urgentísima. Pero no, todo el mundo está enfrascado en convocar elecciones. No van a haber elecciones, no joda. Primero hay que reinstitucionalizar, hay que dar servicio. Tiene que haber electricidad, tiene que haber petróleo, tiene que haber gasolina, tiene que haber gasoil, tiene que eliminar las alcabalas. Mil vainas para hacer antes de estar convocando elecciones. Sigo. Otra nota interesante del día de hoy es que el régimen de estos sarnosos publicó una nota que dice que van a restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Chile, con el presidente Kast. Eso es muy importante, porque de la nación que tiene más venezolanos fuera es Perú, pero en Chile hay venezolanos para tirar para el techo y que todos esos venezolanos puedan registrar sus hijos, puedan sacar cédula, puedan sacar pasaporte. Eso es muy importante. Y así se tiene que restablecer el servicio consular en Perú, en Colombia, en Estados Unidos. Eso es más importante que como está diciendo este peluche, de que lo primero que tiene que tener es un calendario electoral. ¿Qué coño calendario electoral? Los venezolanos que quieren es identificarse, quieren poderse mover, quieren poder salir del secuestro, del autosecuestro que tiene porque no tienen papeles. Quieren registrar a sus hijos como venezolanos. Esa es la realidad que quieren los venezolanos. Y quieren empleo. Por cierto, aquí dice ver L12 y derogar la ley de odio. Correcto. Sigo. El otro tema era, y yendo para Estados Unidos, es que el señor Elon Musk
el mismo que salvó al Catir en la elección del 2024, que le desmanteló la trampa de Smartmatic Dominion Sequoia, ahora decidió meterle una bola de billete al Super PAC para la elección del Congreso. Hay un poco de gente, sobre todo en Venezuela, hay una cantidad de toches apostando que el Catire pierda la elección de término medio. Yo no creo que no le suena. Pero al día de hoy, los republicanos tienen en plata recogida para la campaña cerca de 800 millones de dólares para la campaña del Congreso y el Senado de término medio, y gobernaciones, alcaldías, etcétera. Y Elon le metió 250 millones de dólares en la elección pasada al Catire y ahorita, ¿qué es 250 millones de dólares? Pues este peluche, que tiene $1 trillón del valor de su capacidad accionaria. Pero este hombre le va a meter una platica, deben ser como 200 más. Mientras tanto, los demócratas a gatas no llegan a 400 millones de dólares recogidos, porque nadie quiere seguir dándole plata a este poco de comunistas balurdos. Y claro, como antes se malacostumbraron a coger los cobres del USAID y una cantidad de programas, que eran programas sociales del USAID y de diferentes ministerios, pero que los mandaban para una nación y después lo devolvían para el Partido Demócrata, ahorita el Catire los agarró y los agarró este carajo con el Dodge. Entonces les trancó el juego. Y eso va a ser de lo más divertido porque a la vuelta de 15 días son las primarias de Florida, pero la señora Keiko Fujimori, sus toma de posesión fue un acto con toda la pompa y todo el rigor protocolar de los peruanos, que fue eventos regios. Pero sobre todo de las cosas más emocionantes para mí es que el hombre que ella designa como el comandante militar más importante, el general Chucky Chucky, el hombre se retiró del presidium de la parada y se fue donde estaban las tropas y desfiló con el comando, que fueron los tipos que con el papá retomaron la embajada del Japón en Perú, aquel famoso rescate de un acto de los Tupac Amaros, que fueron los que tomaron la embajada del Japón, y el señor Fujimori retomó esa vaina a tiros. Bueno, uno de los comandos que trabajó en ese evento era un capitán. Ese capitán, al día de hoy, es el general con mayor antigüedad en cargo designado por la presidente del Perú. Y ese general bajó a la calle a desfilar con el comando. Para a mí fue definitivamente, se le saca lágrimas al que sea. Entonces, bravo por los peruanos, es la primera presidente electa con votos, porque habían tenido una presidente hace unos días, pero eso era parte de los guisos y del cuadro después de que soplaron al loco del sombrerito. Pero esta no, esta la eligieron con votos. En la cuarta oportunidad perdió 3 y en la cuarta vino y en la cuarta mató la liga. Así que muy bien por los peruanos y por los que les comienza, sobre todo porque en Perú hay una porción muy importante de venezolanos que le deseamos lo mejor, que se porten bien, que sigan aportando al Perú, y que hay muchos venezolanos que al día de hoy, por la cantidad que son, ya si se ponen las pilas, se pueden registrar y al ser ciudadanos pueden aspirar al fuero político y colaborar con el desarrollo de esa nación, y también para los intereses de los venezolanos
que viven allá en esa nación hermana. Entonces, eso es para mí de las cosas más interesantes de esta semana. Y, tarán, tan, tan, y el último tema, ya para despedir, es primero agradecer a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, recordarles que es importante que nos sigan en nuestros canales, sobre todo en nuestro canal de YouTube, que es el que paga, porque los otros no dan toche. Que nos siga, que le dé a la campanita. Es importante su evaluación con un puñito para arriba o para abajo si no le gusta. Es muy interesante que nos escriba sus opiniones, que nosotros se las leemos, desde dónde se conectan. El señor Guillermo Gallegos, todos los paisanos con la narrativa peor electoral sin excepción, solamente invirtiendo tiempo aquí en USA y en otros países, full de inmigrantes venezolanos que necesitan apoyo para su estabilidad. Muchísimas gracias, señor Guillermo Gallegos, por su enorme aporte. Que Dios se lo multiplique en salud y bienestar. Pero tiene razón. Hay una cantidad de prioridades para los venezolanos en Venezuela y para los venezolanos desterrados. Y entonces el cuento es solamente el calendario electoral. No les van a dar calendario electoral. Hay que reinstitucionalizar el país. De nada sirve tener un proceso electoral en una campaña que el único que tiene plata es el chavismo. Si tú agarras y das un calendario electoral, el chavismo gana. Porque chavistas son despreciables. Pero si los chavistas sacan 20, 30 billones de dólares a meterse en la campaña y darle plata a la gente, no joda, la gente vota por el que le dé por un mercado. Entonces, ¿qué carajo hacemos nosotros en Venezuela estar promoviendo un proceso electoral cuando la gente no tiene para hacer mercado, cuando la gente no tiene empleo, cuando no hay luz en la casa? Entonces yo creo que es cuestión de priorizar, y el único que está priorizando es el Catire, que a quien manda en Venezuela es el señor John Wharton. Y John Wharton es un especialista en posguerra, es especialista en combate y es especialista en los procesos de lo que viene en un proceso de posguerra. Eso sí están pensando cómo es la verga. Me disculpan el francés. Es que tengo ese acento de la zona de Marsella. Entonces, bueno, a ver, quería también, a ver, agradecer por aquí. Dice el señor Netalí B31. El señor comulgar con la teoría no maltusiana, los pobres son los culpables de todo y por tanto deben ser eliminados. Se la todavía, bueno, yo no me considero maltusiano y yo creo que Trump no es maltusiano, creo que no, pero para poderle dar soluciones desde los más humildes hasta los más encopetados, tú tienes que dar servicio. Insisto, si no hay energía, no hay cómo hacer empresas. Y si no hay cómo hacer empresas, no hay cómo contratar gente. Necesitamos energía. Necesitamos invertir en energía, en la distribución de energía. Y después de que haya energía para hacer empresas, también habrá energía para sacar petróleo. Porque si no hay energía, no sacas petróleo. Y yo no soy maltusiano por eso. Y yo creo que Trump tampoco. Sigo. Uy, aquí están tirando de durísimo. A ver. Bueno, aquí dos señores están echando cuchillo, pero yo no les voy a leer eso porque me parece que no le suma nada. Dice por aquí, muere el socialismo y comunismo. Dice, a refundar Venezuela, primero lo primero. Cacería de brujas, agarrato esa data del PSUV y del AMUD.
Todos para el hueco. Chispas. Ok, a ver. Mm, 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 mm. Aquí hay dos señores dándose muy duro, pero no les voy a leer porque, bueno, ustedes son libres de decir lo que quieran aquí, yo no los voy a censurar, no los voy a sacar del, pero ala, coño. Dice Luis Ramón Hernández Guanipa, dice, nos tiene fregado el sentimiento de predestinación de Leopoldo López, es la maniobra detrás de todo, a ver si puede llegar a la presidencia. Ese sujeto que era un agente de la inteligencia cubana. ¿O cómo crees tú que fue que adelantó la jugada que era para el 1 de mayo del 2019 y la adelantó para el 30 y desbarató todo? Ese sujeto, ese agente de la inteligencia cubana y les recibió plata al chavismo desde toda la vida. Y deje que salgan las declaraciones de todos los pájaros que le recibieron plata al cartel. Fíjese que ahí denunciaron al, al turco, a uno de los Ramones y a la rata del que hicimos presidente 2 veces, de que le recibieron plata al cartel, pero yo le apuesto que este peluche también está en esa lista. En la lista del chicken hay como 15 tipos y uno de esos es este sujeto. Dice aquí, saludo de San Cristóbal, Carmencita, buenas noches. A ver. Cocho, está reventando una ola de casos de policía y guardias choros. Sí, bueno, que le saquen la foto y que los retraten. Sí, es fácil. Cocho, en Venezuela viajamos sin señal en ciertas zonas que llamamos el Triángulo de las Bermudas. Pero yo creo que una vez que tú tienes la antena de Starlink, eso no falla. Yo tengo amigos que se mueven por todo el país, le montaron la antena de Starlink al carro y no le falla nada. Y después dice aquí Nelson Ramón, esas antenas son esenciales en el área de operación petrolera y en el área del cultivo y en el área ganadera en todo el país. Todo el mundo ahorita está conectado. Dice aquí Armando Méndez, Gocho, saludos. ¿Qué es cierto que en la reunión de Dinora del 2015 y Jorge hay una negociación de venta de SIG? O sea, no sé. Yo creo que eso es paja para la paja. ¿Usted cree que Trump va a traer a que estos toches definan si venden Citgo? Citgo, hay un tribunal que decidió Joe Biden, un juez demócrata, que si por ese carajo fuera hubiese liquidado Citgo hace una pila de años. Y el Pentágono y ahora el gobierno de Trump le han metido un freno para que no liquiden Citgo. Porque para el gobierno americano, para la seguridad energética de los Estados Unidos, es más importante que las 4 o las 3 refinerías que tiene Citgo en Estados Unidos funcionen a full máquina. Entonces los van a dejar vender ¿para qué? Para que vengan los que quieren agarrar Citgo y desguazarle y venderle en pedazos por aquí. ¿Te cree que los americanos le van a permitir que el Colotordoc y Dinora liquiden Citgo? Yo no lo creo. Yo puedo estar equivocado, pero yo no lo creo. Dice, ¿cómo se va a hacer con ese coñazo de chinos que acabaron con los pequeños comerciantes venezolanos, italianos, portu? Venezuela necesita Estado de Derecho, necesita igualdad de condiciones ante la ley, que se respete el imperio de la ley, porque en la medida en que eso sea así, todos podrán competir en los mismos términos. ¿Por qué los chinos volvieron mierda a la gente? Bueno, coño, porque los chinos le habían prestado, le regalaron a los chavistas la plata del fondo chino y por lo tanto los comerciantes chinos hacían lo que les daba la gana y los chavistas se lo tenían que calar. Pero coño, no le estamos debiendo la plata del fondo chino.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que ahora Trump dijo, no, 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 no. La primera verga me las compran en los Estados Unidos. Y segundo, igualdad para todos. Nadie coge ventaja. Es más, me dicen buenos amigos en Venezuela que a todo ese poco de comercios de turcos vendían un mugrero de vaina china. Ahora están vendiendo productos Whirlpool, productos General Electric, marcas americanas por todo el cañón y las marcas coreanas que han salido buenas. Daewoo, Hyundai, Samsung. Dice, en Colombia hay casi 3 millones de venezolanos. Ok. Lidia Mogollón, agradecida contigo, me siento súper informada de salud de Maracaibo. Muchas gracias. Paisano, ¿qué opinas de los videos que hace Norbey Marín, así como tratando de tú a tú el presidente Trump? Sin comentarios. Cada quien es libre de decir lo que quiera y asumir lo que quiera. Yo no voy a opinar de esa vaina, yo respondo por las cosas que yo digo. Saludos, Ocho de México, Enrique Amaya. Martín Bara, Baravalle. 8, hermano, eres puro nivel informativo. Gracias a usted por su tiempo. Pam, pam. A ver, dice por aquí. Siguen los señores estos dándose cuchillo. Dice, Gocho, hermano, ¿usted piensa que la señora se pegó un tiro en el pie con esa marcha y después de 2 años de que no se juramentó? Por favor, vea las fotos, vea las fotos, vea la convocatoria, vea el argumento. No voy a decir más. De eso no quiero decir porque cada quien tiene su corazoncito. Pero yo a lo que sí le pierdo tiempo es a la agenda que está desarrollando el gobierno americano. Fíjense que esta semana vino otro viceministro americano. Vino un subsecretario de Estado para Derechos Humanos y no sé qué vaina. Un muchacho y un mozalbete. Pero el tipo, la primera foto que tiene en su Instagram es la foto de Nicola capturado. O sea, un halcón de la oficina del secretario Rubio. Y además ahora llegó John Wharton. Y sigue John Barrett. Y además no sabemos cuántos chiquillos de la oficina de el señor John Ratcliffe, que son la corporación de las 3 letras, están en Venezuela. Dice Betty Neo, ¿dónde están los 13.000 millones del petróleo? No sé, ¿entregarán cuentas? Yo, no sé. Pero yo creo, fíjese, yo no sé dónde están, pero se está haciendo la inversión y el trabajo para reparar Tocoma, que eso lo está haciendo IMSA. Eso vale plata, eso vale mucha plata. Se está haciendo la tarea que le dieron a General Electric y a Siemens para recuperar el interconectado nacional y el sistema eléctrico y la transmisión, porque se está perdiendo casi el 30% de la energía que se produce en Guri, porque el cableado tiene muchísima pérdida por resistencia, por falta de mantenimiento. Eso vale mucha plata, pero eso es plata, pero por cerros. Después se está restableciendo el sistema eléctrico en muchas partes del país. Creo que le están metiendo plata a las termoeléctricas. Entonces hay una cantidad de cosas en las cuales se está invirtiendo. ¿A que no te está dando plata de la bolsa de Gorgojo? No sé. Dice Guillermo Gallego. Esos carajos no han visto llaga pura quemada de cigarro. No habrá elecciones hasta que se ponga orden con John Smith. A llorar para el valle.
¿Quién sacó a Nicola? Ahí está. Dice Carcolmac. Saludos desde Lechería. Muchísimas gracias. Bueno, creo que eso nos dice por aquí Antonio Salazar. En las tres letras debe haber el americano de origen venezolano que jode. Y eso, bueno, probablemente. Ahí hay gente de todo. Dice, tomarse la foto con la gente equivocada dice mucho de un político. Chispas. Gocho, ¿quién está detrás de todas esas personas que quieren desviar el programa que tiene Trump con Venezuela? Ahí hay demócratas, europeos, copellanos alemanes, socialistas españoles, socialistas franceses, socialistas ingleses. No, eso es un batiburrillo lo que hay ahí. Y hay demócratas jugando para atrás y una cantidad de venezolanos que le reciben plata, oro para aburrir. Bueno, eso era más o menos lo que quería ilustrar por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos y mañana seguimos. Chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.